Bueno, pues sean bienvenidos a la segunda parte de este video de derecho mercantil. Nos quedamos en la vigilancia de las sociedades anónimas. Estamos en la diapositiva número 32 de las que ya les compartí. Y bueno, hablábamos de los comisarios que tienen capacidad de vigilancia, pero es importante mencionar que no tienen capacidad de decisión. Es decir, vigilan el funcionamiento, la vida misma de las empresas, pero no pueden decidir por las empresas. Pueden decidir para efectos de normalizar las actividades de las sociedades. Es decir, pueden tomar decisiones de convocar a asamblea, por ejemplo, pero no pueden determinar qué va a decir la asamblea. Pueden exponer los resultados financieros que ellos conozcan, pero no pueden determinar qué acciones tomar en caso para corregir rumbos o para incrementar. Eso lo deciden los socios, pero sí pueden evidenciar las situaciones reales. Entonces, siendo el comisario una de las figuras primordiales. Yo creo que junto con la asamblea de los socios, el comisario es un ente administrativo de las sociedades de mayor importancia que hay. Puede ser uno o varios comisarios, e insistimos, dependiendo mucho del tamaño de la empresa. Depende mucho del tamaño de la empresa, es el número de comisarios que habrá. Cuando menos debe haber uno, la ley te pide uno. Insisto, se manejaba que el contador era el comisario. Yo no lo recomiendo mucho. Recomiendo que el comisario sea, igual que siempre, un profesionista en la materia. Y obviamente el comisario va a tener un salario de la misma empresa y va a ser que se encargue de vigilar todo esto. Es una especie de auditor. Es una especie de auditor de la sociedad mercantil. Entonces, en las diapositivas 34, 35, 34 y 35 se establecen las obligaciones de los comisarios. Chequenlas, véanlas y analicen las obligaciones de los comisarios. Y tenemos la última parte que nos mencionan las diapositivas, son el balance. El balance es el cuadro, el análisis de los ingresos y egresos de la empresa, de los ingresos por ventas de la actividad comercial y de los egresos por gastos. ¿Cómo vamos? O sea, ingresamos 100 pesos, gastamos 80, nos quedan 20. Fabuloso. Ingresamos 100 pesos, gastamos 200. Entonces tenemos una pérdida de 100 pesos. No es fabuloso. Es importante, los balances deben ser presentados cuando menos una vez al año. Cuando menos, es primordial que se presenten los balances financieros. Y esos se auditan inicialmente por el comisario y por la asamblea que se deben presentar. Y pues hasta ahí llevamos lo que son las sociedades mercantiles llamadas o denominadas sociedades anónimas. Es muy vasto el material de las sociedades anónimas, muy vasto, muy complejo y muy interesante a la vez. Yo en lo personal les recomiendo a todos ustedes que me siguen este video que estudiemos a detalle la sociedad anónima. Tiene mucho para dar, tiene mucho para estudiar, sin duda alguna, y es una figura que va a seguir prevaleciendo, una figura eminentemente comercial. Como ya lo mencioné en la primera clase, con las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, la responsabilidad de las empresas también entra en juego. Y compartiré también en la plataforma material referente al copylabs. Es importante que empecemos a estudiarlo, es importante que empecemos a saber de ellos. Entonces, esto solo es una muestra de lo que es la sociedad anónima. Para mí, el ente comercial más importante que tenemos hoy, la herramienta más importante que tenemos hoy, la herramienta que tienen los comerciantes, los empresarios para desarrollar actividades del comercio. Entonces, el derecho societario basa su actividad principalmente, el ejercicio
Vamos a ser claros, el ejercicio del derecho societario pasa primordialmente en la sociedad anónima. Cuando contratan un abogado societario es para efectos de regular, estudiar y analizar una sociedad anónima, porque las demás no se usan mucho por el desconocimiento propio de la materia, pero la sociedad anónima está tomando la relevancia y la importancia que se requiere para el efecto de ejercer el comercio en México. Recordemos que son eminentemente mercantiles, eminentemente negocios. Si alguien quiere armar una sociedad y no hacer negocios, bueno, se va por una sociedad civil de carácter de ayuda, pero no por una sociedad, una SA, que es una sociedad eminentemente mercantil. Vamos a hablar de la sociedad comandita por acciones. Se rige bajo las mismas reglas de la sociedad anónima y los socios comanditarios responden de manera exclusiva, ilimitada y solidaria de las obligaciones, y solo se está obligado al pago de sus acciones, es decir, que su responsabilidad cesa con el capital social aportado. Si tú aportas $1.000.000 para una sociedad, tu obligación cesa con ese $1.000.000. Se rige igual que una sociedad anónima, solo que las obligaciones estriban en la cantidad de acciones. Si de una sociedad, repetimos, 4 socios, 2 concentran el mayor número de capital y 2 el menor número, responderá solo por lo menor y por lo mayor. No es igualitario el reparto de responsabilidades comerciales, civiles, contractuales, mercantiles y hasta penales. No es igual. En la sociedad por comandita de sanciones respondes por el capital que tú aportes a la sociedad. La abreviatura es S en C, sociedad en comandita por A. S en C por A. Esa es la abreviatura que se debe poner. Socios ferreteros, S en C por A. Debemos entender que son una sociedad en comandita por acciones. S en C por A es la abreviatura que debe utilizar la sociedad en comandita por acciones. Lo vemos en la diapositiva número 38. Ahí lo pueden checar, por favor, si me hacen el favor. Se rige a través de gerentes. Una sociedad en nombre colectivo tienen las mismas limitaciones de la sociedad en nombre colectivo, es decir, que los socios no pueden dedicarse a las mismas actividades que se dedica la sociedad en comento. No pueden dedicarse ni establecer ningún negocio similar a los que están en sociedad. Entonces tiene una administración, es un poco mixta. Se rige generalmente por la sociedad anónima, pero tiene algo de la sociedad en nombre colectivo, su administración. Y fue generalmente en cuestiones marítimas cuando se empezó a establecer este tipo de esquemas. Y bueno, nos vamos a las sociedades cooperativas, que como ya dije, en México no han funcionado. Solo conozco 2 casos de éxito, bueno, 3, perdón. La sociedad Pascual, las sociedades cooperativas Cruz Azul. Son las únicas que conozco, pero son 2, no son 3, son 2 sociedades cooperativas que han funcionado. No han funcionado las demás sociedades cooperativas en México. Ha sido un experimento fallido. ¿Y por qué? Es muy simple, porque como hablamos de las sociedades anónimas, se requiere especialización en la materia. Son entes comerciales y es poco probable que un trabajador tenga conocimientos de administración, de contaduría, de negocios, y como comúnmente son los mismos trabajadores que le hacían de gerente, le hacían de administrador, le hacían de representantes, pues no era posible. Esas sociedades cooperativas van a funcionar
cuando se deleguen las funciones a profesionales en la materia. Puede haber una sociedad cooperativa de trabajadores y va a existir y va a tener éxito como la tiene Cementos Cruz Azul, como la tiene Pascual, cuando sean gerentes profesionales, cuando sean gerentes de financieros profesionales, cuando estudien la materia, cuando deleguen las funciones de comercio a expertos en comercio. Y al final los trabajadores reciben las utilidades que tienen que recibir. Pero es indispensable que sean manejados por profesionales en ejecución del comercio. No podemos, un trabajador, por ejemplo, un trabajador que trabaje, que recree, no sé, la mezcla del cemento, no puede ser un contador. No estamos hablando de cuestiones de clase, estamos de clasistas o de cuestiones de racismo. No, hablamos de cuestiones prácticas de comercio. El comercio es brutal. El comercio es competencia, es marketing, es oferta y demanda. Es decisiones científicas en base a las cuestiones financieras. Entonces, cuando, por ejemplo, entregamos toda la industria, a lo mejor ustedes no fueron testigos, yo a mí me tocó ser testigo muy vago, estaba muy pequeño, pero todavía recuerdo cuando entregamos toda la industria camaronera de esta ciudad, de Ciudad del Carmen, a las cooperativas de los trabajadores, pues simplemente quebraron, porque los administradores se dedicaron a construir casas, a tener 2 o 3 familias, a beber, a tomar, etcétera, etcétera. Y entonces díganme cuántas sociedades cooperativas de camaroneros existen actualmente. Ni una. Porque no contrataron a profesional. A lo máximo contrataban a un contador. Y efectivamente, sin ofender a nadie presente, fueron los contadores de las cooperativas los que se hicieron millonarios, no los socios cooperativos. Entonces, las cooperativas no han funcionado porque no se otorgan las funciones adecuadas a las personas adecuadas. El día que los trabajadores dicen, bueno, nosotros somos dueños de las empresas como trabajadores, pero tenemos que contratar un contador, tenemos que contratar un LAE, tenemos que contratar un publicista, tenemos que contratar a profesionales en la materia de comercio. Cuando eso suceda, las sociedades cooperativas funcionarán. Mientras eso no suceda, las sociedades cooperativas no van a funcionar. Entonces tenemos sociedades cooperativas hoy de membrete nada más, donde hay una sola persona el dueño y junta varias personas y simulan una sociedad cooperativa, ahora con el efecto nada más de, su nombre coloquial lo usan, bajar recursos, porque sí, siguen habiendo recursos gubernamentales de apoyo para sociedades cooperativas. Por ejemplo, sociedades cooperativas de pescadores. El gobierno los apoya con motores, con lanchas. Hasta hace poco los apoyaba con gasolina y ahorita ya no tienen el apoyo de la gasolina. Igual se enriquecieron con el gasto de la gasolina, pero no fueron los trabajadores. No fueron los trabajadores que se enriquecieron. Entonces se simulan sociedades cooperativas para obtener motores baratos, lanchas baratas, artes de pesca baratas, en el ejemplo de pescadores. Y sí, así es como siguen existiendo las sociedades cooperativas, pero no en forma, no como tal. Entonces, hasta que no redimensionemos el tema de las sociedades, sociedades cooperativas no tendrán éxito. En la diapositiva 42 tenemos una definición. Dice, la ley en vigor da la siguiente definición: la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. En economía se define la cooperativa como una agrupación de personas que persiguen fines económicos, sociales y educativos comunes a través de una empresa.
traducido, la comunidad de trabajadores que deciden incursionar en el comercio. La idea es buena, la ejecución en México no es la correcta. No funcionan, no creo que vayan a funcionar hasta en tanto no se establezca la división de actividades. Y bueno, pues vemos en las diapositivas la calidad de socio, las asambleas, básicamente lo mismo en una sociedad anónima, nada más que ahora integrada a través de socios. Y bueno, con esto podemos dar por culminado el estudio rápido de los diversos tipos de sociedades mercantiles que existen en México, siendo la más importante de estas la sociedad anónima, que es la que reviste una importancia superior a todas las demás, y siendo la sociedad cooperativa aquella que pues más incomprendida, si le quieren llamar un nombre, ha sido la más mal manejada y en la cual se han invertido muchísimos recursos públicos y que al final ha acabado en la basura. Déjenme sus comentarios, déjenme sus preguntas. Estos videos van a ser subidos en el canal de YouTube. Compartan si así lo desean. Y estamos viendo en clase. Les deseo que todos estén muy bien. Gracias por el favor de su atención. Gracias.